El mundo está fascinado con el éxito. Y el éxito está asociado con la grandeza. Si hay algo que ama el mundo son las cosas grandes. Lo que es ostentoso, lo que es llamativo, lo que es brilloso. Eso es éxito, es atrayente, lo que es espectacular. Y cuanto más grande, mejor. Entonces lo que atrae a las personas son las grandes ciudades y los grandes edificios, y cuanto más altos, más atrayentes, más admirables, las grandes autopistas, los grandes aviones. Qué hermoso que es todo eso, ¿no? Los grandes centros comerciales. Y la gente a esas cosas les encanta. Cuando vos vas a ver una película tiene que ser muy espectacular, con grandes efectos especiales y explosiones. Todo eso atrae a las personas. Les encanta. Es atractivo. Y los exitosos, la gente exitosa, dice que piensa en grande. Piensa a lo grande. Entonces, esa persona avanza, llega lejos. Está bien. Tiene metas que alcanzar y cuando llega va más lejos todavía. Piensa en lo grande. Y la iglesia evangélica hoy día piensa así también, piensa lo grande. Y les encantan los grandes edificios, las grandes multitudes, y hacen grandes campañas y eventos que atraigan multitudes. Y vos ves, entras en una de esas congregaciones, hola, ¿qué tal? Y hay una gran plataforma con equipos musicales y una gran orquesta y un gran púlpito, y eso es señal de éxito, de que avanzan, de que crecen. Pero el Señor Jesucristo hablaba de lo pequeño. Él hablaba del más pequeño en el reino de los cielos. Él hablaba de hacerse como un niño. En vez de buscar las multitudes, decía que había que buscar a la oveja perdida, una, dejar las 99 para buscar una. Y cuando ves los discípulos que él escogió, eran hombres comunes, sin gran cultura, al contrario. Mirá lo que dicen de los discípulos de Pedro y Juan en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras y del vulgo. No tenían nada llamativo. No eran grandes teólogos, grandes oradores, hombres comunes, trabajadores, pescadores. Y el Señor Jesús dedicaba su tiempo, prestaba mucha atención, por ejemplo, a las viudas pobres, o a un leproso, se detiene a hablar y a sanarlo, o a un hombre al que todos desprecian porque es un cobrador de impuestos como Zaqueo, y el Señor Jesús se detiene con ellos. Verdaderamente el Señor Jesús no considera que lo grande, lo ampuloso, es lo mejor.
Ni siquiera se sintió orgulloso cuando las multitudes lo seguían. Cuando eso ocurría, el Señor Jesús los confrontaba con sus motivaciones. Fíjate, en Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esto es después de que él había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Claro, la gente lo seguía, pero el Señor Jesús les dice, ustedes no me siguen porque escuchan lo que yo les digo, porque las señales que hago les muestran quién soy. No, me siguen por la comida. El Señor Jesús eso no le entusiasmaba para nada. En otra ocasión, lo seguían en grandes multitudes y él le hizo ver el costo que significaba seguirlo. En Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús no se encandilaba con las multitudes. Lo grande para él no era señal de éxito. De hecho, el Señor Jesús era todo lo contrario de lo que los judíos esperaban. No era la clase de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos, judíos, estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Y el Mesías que ellos esperaban, que ellos querían que sea, era un gran libertador, un conquistador, tal vez un gran militar, un hombre poderoso que dirigiera un ejército y que echara el Imperio Romano de Israel y que estableciera un reino terrenal, un reino próspero, poderoso, como había sido en los tiempos de David. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Un Mesías libertador que estableciera un reino terrenal. Y Jesús, siendo el dueño de todo el universo, el Señor no tenía dónde apoyar la cabeza aquí en la tierra. En Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no levantó un ejército, al contrario, cuando vinieron a buscarlo los alguaciles y los soldados en la noche en que Judas lo entregó, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron a buscarlo para apresarlo y al día siguiente, condenarlo y crucificarlo. Cuando lo vinieron a buscar, uno de sus discípulos, digamos que era Pedro, trató de defenderlo. Mirá lo que pasó. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que Él podría haber hecho eso. Podría haberlos barrido a todos sus soldados con su poder, llamando a 12 legiones de ángeles, pero no vino a eso. El Señor vino en humildad, vino en humillación. Él no buscó alianzas con los gobernadores de este mundo, no formó un partido político. Ni siquiera
llamó de alguna manera a resistir al gobierno romano. No, él decía que había que obedecer a las autoridades, que había que pagar los impuestos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ni siquiera incitó a la gente a protestar contra las injusticias sociales. No, él no vino a nada de eso. Por eso, no era la clase de Mesías que los judíos esperaban. Aún sus propios discípulos, su núcleo más íntimo, esperaba que el Mesías sea un conquistador. Ellos sabían que Jesús era el Mesías y que era el Hijo de Dios, pero no entendían la clase de reino que Él vino a establecer. Ellos creían, como el resto de los judíos, que Jesús iba a establecer, que el Mesías iba a establecer un reino terrenal. Por eso, leemos en Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Te das cuenta que esperaban un reino terrenal? Los discípulos creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal y que ellos iban a tener una posición muy acomodada en ese reino terrenal. Es más, estos dos querían las mejores posiciones, estar a la izquierda y a la derecha, tener los cargos más altos. Y estos hombres, estos 12 hombres, verdaderamente dejaron todo por el Señor Jesús. Y creían en Él. Pero veían que el rechazo iba creciendo. El rechazo de la gente iba creciendo. Y que, como el Señor Jesús dijo, no tenían ellos tampoco donde apoyar la cabeza. Todo el dinero que tenían estaba en una cajita que tenía Judas, y que después nos enteramos que sustraía, que robaba de esa cajita. Y el sostén que tenían era lo que unas mujeres les ofrendaban. En Lucas 8:3 leímos que Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Eso era el sostén que tenía el Señor Jesús y sus discípulos. Verdaderamente, Jesús no era la clase de Mesías que todos creían que debía venir. No parecía un conquistador poderoso. El Mesías que establece un reino próspero aquí en la tierra. Esa visión que tenía de un reino terrenal era una visión corta, limitada, insignificante, en comparación con el reino que verdaderamente vino el Señor a traer. Un reino que no era de este mundo. Él decía: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, decía el Señor, claro, tendría ejércitos, un montón de cosas, pero mi reino no es terrenal. El reino que el Señor iba a implantar, que vino a traer, es un reino espiritual. Y para entrar en ese reino, es necesario arrepentirse de los pecados y creer en Él como Mesías, como el Hijo de Dios. Y los judíos no estaban dispuestos a hacerlo, no estaban dispuestos ni a arrepentirse ni a creer en Él como el Hijo de Dios. O por lo menos la gran mayoría no estuvo dispuesta.
El Señor Jesús no se dejaba impresionar por las multitudes. El Señor Jesús se detenía en lo pequeño. Él le daba importancia a las personas en particular, a todos. Incluso era capaz de detener una predicación en una sinagoga para atender las necesidades de una mujer encorvada y despreciada por todos, como si fuera una vil pecadora. Como leíamos la semana pasada, en Lucas 10:13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en el día del reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y el Señor Jesús era capaz de postergar a la audiencia para atender a una mujer en necesidad. Alguien que estuvo 18 años con una atadura, dice, de Satanás. Venía encorvada, jorobada, mirando el suelo. Y el Señor Jesús no se detuvo: bueno, porque es sábado, hoy no te voy a sanar. No. Aunque sabía que se iban a enojar. Él sanó a esa mujer. Se dedicó a ella. Y esto provocó el enojo del principal de la sinagoga y de muchos. Y el Señor dice: son unos hipócritas. Unos se enojaron, otros se regocijaron. Pero esos que se regocijaron, en poco tiempo iban a estar gritando: crucifíquenme. O la mayoría de ellos. Esta reacción de la gente podía hacer pensar que el reino que el Señor Jesús estaba declarando no tenía mucho futuro. Que tanta oposición, evidentemente, significaba que Jesús no estaba teniendo éxito y que el reino de Dios que él proclamaba no iba a prosperar. Sin embargo, más allá de lo que los ojos humanos pudieran ver, el reino de Dios estaba creciendo. Y no solamente estaba creciendo de manera externa, en número, sino que también estaba creciendo de manera interna. Y eso es lo que el Señor les explica a esa audiencia con 2 parábolas que leemos en el versículo 18 al 21. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado.
Recién leíamos que unos se enojaron, otros dicen que estaban regocijándose y dando gloria a Dios. El asunto es que había bastante ebullición en esa audiencia. Entonces el Señor, para captar su atención, formula estas preguntas. ¿A qué compararé el reino de Dios? Cuando leemos reino de Dios, ¿qué significa? Reino de Dios es precisamente donde Dios reina. Allí donde Dios reina, ese es el reino de Dios. Y es un reino espiritual. Así que si vos considerás que Dios es tu rey, si vos obedeces a Dios, si vos crees en Dios y Él es tu rey, tu dueño, entonces vos sos parte del reino de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Donde Dios reina. Dios es el rey de todo el universo. Pero el ser humano es el único ser que se revela al reino de Dios. Solo algunos pocos se someten al reino de Dios. Y el Señor Jesús dice, ¿a qué compararé entonces el reino de Dios? Hace estas preguntas para captar la atención. ¿Qué ejemplo puedo dar para que entiendan el reino de Dios? Y el Señor Jesús siempre tomaba ejemplos de la vida cotidiana, de las cosas que las personas conocían. Y todos ahí se dedicaban a la horticultura. Todos, quien más, quien menos, tenían un campito o al menos un huerto en su casa. Todos podían identificarse con el ejemplo que el Señor estaba dando. Y dice, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, acá no lo menciona Lucas, pero en el pasaje paralelo de Mateo nos enteramos de que el grano de mostaza es una semilla muy chiquitita. Es más, así dice en Mateo 13:32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Entonces, algo que caracterizaba el grano de mostaza era su pequeñez. Era muy pequeña, pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Crece mucho. De ser tan chiquitita, crece mucho. Esto, si vos no tenés idea y ves a la semilla y te dicen que esa semilla se va a hacer un árbol, bueno, te resulta increíble, porque es una semilla muy pequeñita. Así, entonces, dice, es el reino de Dios. El reino de Dios es como esa semilla de mostaza, que crece mucho. Siendo muy pequeñita. Y el Señor Jesús dice, el reino de Dios es así. Su comienzo es muy pequeño. ¿Viste que hablábamos al principio de que al mundo le gustan las grandes cosas? Bueno, el comienzo del reino de Dios es todo lo contrario, muy pequeño. Tan pequeño que comenzó como un bebé en un pesebre en Belén. Tan humilde como eso. Y ese bebé creció y se hizo hombre. Jesucristo, Jesús. Y Jesús comenzó él solo a predicar el reino de Dios. Y leemos en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Solo. Con el tiempo Él fue llamando
algunos hombres, como leíamos hoy, como decíamos hoy, humildes, sin letras, y enseñó a estos hombres, capacitó a estos hombres para que también pudieran ellos salir y predicar sobre el reino de Dios. Y dice en Mateo 10:5, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Envió también a estos 12 a predicar sobre el reino de Dios, pero primero solo a los judíos. Dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante leemos en Lucas que envía a 70 más, capacita a 70 más y los envía. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y en el versículo 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Poco a poco el reino iba creciendo. Y el crecimiento se da por medio de la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio. Cristo preparó entonces a estos 12 primero con la espada del Espíritu, como dice en Éfeso, en la carta de Efesios, y así, como ese grano de mostaza, el reino fue creciendo. Y la verdad es que el Señor Jesús fue menospreciado desde el comienzo. Fue menospreciado en primer lugar por su familia. En Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Fue menospreciado por sus vecinos, los vecinos de Nazaret. Lo leemos en Mateo 13:54. Y dice: venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se escandalizaban, se burlaban. Este es el hijo del carpintero, ¿qué va a hacer esas cosas? Lo conocemos de chiquito. Su familia se escandalizó de él, sus vecinos se escandalizaron de él, y toda la nación se escandalizó de él. Vemos que Natanael dijo en Juan 1:46: ¿de dónde? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué puede venir de bueno de ahí? Todos menospreciaron al Señor Jesús. Lo consideraban un hombre insignificante, que no podía hacer nada importante. Jesús y sus discípulos eran como ese grano de mostaza. Pero como ese grano de mostaza, el reino crecía lentamente. Y llegó el día en que el Señor Jesús fue crucificado como un delincuente, en completa humillación. Y los que se reían de él ahora se burlaban diciendo: y este hablaba de Dios, no se puede salvar ni a sí mismo. Ahí estaba el que predicaba sobre el reino de Dios, ensangrentado, muriendo colgado en un madero.
Pero lo que no entendían, que el Señor en esa cruz estaba cargando con la ira de Dios por todos los pecadores que creerían en Él, trayendo salvación y vida eterna, conquistando para nosotros la justificación. Y el Señor Jesús murió en humillación a los ojos de los hombres, pero en victoria. Él terminó su obra aquí en la tierra y resucitó, como dijo, al tercer día, y ascendió a los cielos 40 días después de haber enseñado a sus discípulos sobre los asuntos del reino de Dios. Y les dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino de Dios iba creciendo y crecería mucho más. Y los apóstoles cumplieron ese mandato y enseñaron a otros a enseñar sobre ese reino. Y así el apóstol Pablo escribe a su discípulo Tito, el Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así el reino de Dios se fue extendiendo hasta que leemos en Hechos 17:6 que decían, escandalizados, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mundo entero es trastornado por el reino de Dios, que comenzó como una pequeña semilla. Esto fue anunciado incluso por los profetas. Ezequiel había anunciado, lo leemos en Ezequiel 17:22, así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. El Señor Jesús dice que la semilla de mostaza va a crecer tanto que aún las aves del cielo iban a hacer nido en sus ramas. Y esas aves del cielo, como lo anuncia Ezequiel, representa a la gente que iban a ser alcanzadas de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Gente entre las que estamos vos y yo, que anidamos permanentemente bajo sus alas, sus ramas. Y esta ilustración, esta parábola que el Señor dijo, llega hasta el final. El Señor, con esa pequeña frase, abarcó toda la historia del cristianismo. Y esa semilla crece hasta transformarse en un gran árbol y crecerá hasta la consumación. Y el Señor Jesús de Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús está anunciando esto, está comparando el reino con una semilla de mostaza, cuando verdaderamente el reino de Dios era como una semilla de mostaza? Todo el crecimiento que Él anunció es la historia de la iglesia. Pero en ese momento era completamente insignificante, menospreciado por todos. Y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces será el fin. Será cuando ese que fue menospreciado, escupido, despreciado por todos, vuelva, pero ya no en humillación,
sino en gloria. Y como dice Apocalipsis 11:15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta parábola describe entonces el crecimiento externo del reino de Dios. Y el Señor inmediatamente contó otra parábola que describe el crecimiento interno. Estas dos parábolas siempre tienen que ir juntas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Como te decía recién, el Señor elegía ejemplos que todos pudieran comprender. Todos son ejemplos de la vida cotidiana. Y esto era algo que todos conocían. En toda casa se hacía pan. Generalmente las mujeres lo hacían. En una medida de levadura, de harina, ponían levadura. Pero acá el Señor está hablando de una mujer que puso en 3 medidas de levadura. Quiere decir que era una cantidad bastante grande de harina. 3 medidas de harina son 25 kilos de harina en nuestra medida. 25 kilos de harina, mucha harina. Fíjate el poder que tiene un poquito de levadura, que puede transformar toda esa montaña de harina. El reino de los cielos actúa de esa manera. Y dice que la levadura actúa hasta que todo hubo fermentado. Tiene un poder transformador la levadura. Y evidentemente, la harina con la levadura ya no es lo mismo. Se transforma en otra cosa, en algo mucho mejor. La persona que es afectada por el reino de Dios es algo que viene de afuera, no que viene de adentro. El reino de Dios viene de afuera, viene por medio de la palabra de Dios, que es sembrada en el corazón. Esa semilla, esa levadura incrustada en nosotros comienza a fermentar y a transformarnos por adentro completamente. Nos transforma en otra cosa. La persona que es transformada por el reino de Dios, Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es transformada en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, por completo. Es otra criatura, dice Pablo. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Esta persona ahora pertenece al reino de Dios y considera a Dios como su rey y se rinde a su señorío y busca hacer su voluntad. La persona que es influenciada de esa manera por el reino de Dios, transformada por el reino de Dios, no está pensando solamente en ir al cielo cuando se muera o cumplir con algún mandato de, por ejemplo, predicar o hacer esto o lo otro. No, su vida es transformada completamente. Su anhelo más grande es que el nombre del Señor sea santificado, que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y no solamente ora por eso, como el Señor Jesús enseñó, sino que también actúa para que eso ocurra. Por eso esta levadura transforma de adentro hacia afuera. Y el hombre y la mujer, el ser humano, no es un ente aislado. No vivimos
cada uno en su mundo. No, no, vivimos en un contorno, en un entorno, en un contexto. Y el reino de Dios, como esa levadura, leuda y transforma no solo a la persona, sino que empieza a transformar el entorno. Hágase tu voluntad en la tierra, no solamente en mí, en la tierra, como en el cielo, alrededor mío. La persona que ha sido transformada por el reino de Dios comienza a transformar también su entorno, su hogar, su lugar donde trabaja. Todo es afectado por el reino de Dios como esa levadura. El Señor Jesús describe a aquel que está, el ciudadano del reino, como que es la sal de la tierra, como la luz del mundo. La sal transforma. No solamente da gusto a la comida, sino que también preserva de la corrupción. Para eso se usaba la sal en la antigüedad. Y la luz, en un mundo de tinieblas, la luz irrumpe y cambia todo. Y el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Transforma el entorno y las obras que hace, como decíamos el domingo pasado. Aquel que está rendido al reino de Dios tiene la mente de Cristo y las obras de Cristo hace. Cristo iba por el mundo, dice el libro de los Hechos, haciendo bienes todo el tiempo. Y sus discípulos hacen bienes porque tienen la mente de Cristo. Buenas obras que glorifican al Padre. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos preparó en realidad, para que podamos hacer las obras que lo glorifican a Él, para que podamos hacer su voluntad. Y nuestro entorno es transformado, nuestro hogar es transformado, como esa levadura, el reino de Dios avanza. Y podemos ver esa levadura, esa influencia benéfica del reino de Dios aún en los incrédulos. Vos compará una sociedad donde rechazan por completo el Evangelio, como las sociedades de Oriente, donde se someten al Islam, por ejemplo, y una sociedad donde, bueno, donde se puede predicar el Evangelio. Vas a ver el trato hacia las mujeres, hacia los desposeídos, vas a ver cómo ha cambiado, cómo, aunque sea de manera sin que nadie lo pretenda, el reino de Dios transforma. El reino de Dios avanza de manera externa y de manera interna. Los judíos esperaban un Mesías revolucionario, alguien que viniera a imponer un reino terrenal por la fuerza.
y no entendieron que el Mesías que vino era verdaderamente revolucionario, pero que la revolución que él traía transformaba el corazón de las personas. El cambio era verdadero. El cambio del reino de Dios en las personas es radical. El reino de Dios crece, se extiende y transforma de adentro hacia afuera. Amén.